buenas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula. Mi nombre es Iris Hernández. Paula Herrera. Y Mario Mayorga. Daremos a continuación una serie de datos interesantes de las bases de datos. Historia de la base de datos. Este término fue acuñado por primera vez en 1963. En la década de los 50 se dio origen a las cintas magnéticas, pero fue hasta la década de los 70 donde se definió el modelo relacional y se publicó una serie de normas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales. Esto fue por Edgar Frank y aquí se dio origen a las bases de datos. En 1884, Hermann Ollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas. Es nombrado el primer ingeniero estadístico de la historia. En la década de los 60 se dio origen a las primeras generaciones de bases de datos y las bases de datos jerárquicas. En las bases de datos jerárquicas existe un nodo padre y un nodo hijo, que así se relacionan entre ellos, entre ellos mismos. En la década de los 70 también se llevó a cabo el IDS, desarrollado por Charles Bachman, que formaba parte de CODASIL. CODASIL es un grupo de instituciones que buscan la estandarización de los lenguajes de sistemas de información. En la década de los 70, Edgar Frank, informático inglés conocido por sus aportaciones, desarrolló una serie de reglas para las bases de datos relacionales. En su artículo, un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Como consecuencia, en 1970, Lawrence Ellison desarrolló Oracle Corporation y desarrolló también un sistema con el mismo nombre. En la época de los 80 desarrolló el SQL Server, o lo que es lo mismo, un lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales. Cabe destacar que Oracle es considerado uno de los sistemas de base de datos más completos, pero hoy en día tiene diferentes competencias, ¿verdad? Diferentes sistemas administradores de base de datos relacionales, como es PostgreSQL, MySQL o Firebird, que aparecieron hasta la década de 1990. En 1980 comenzó el auge de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser el líder en estándar de la industria. Fue en 1990 donde se comenzó con la investigación de bases de datos orientadas a objetos, y es aquí donde se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office. Fue también en esta época cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL. Algunas características también orientadas a objetos, se empezaron a agregar nuevas expresiones regulares. Posteriormente, en el siglo XXI, se vuelve a sufrir modificaciones, introduciendo características de XML, cambios en sus funciones y columnas autonoméricas. Bien, definición de base de datos relacionales. Las bases de datos relacionales es una serie de bases de datos que almacena un conjunto de información relacionada entre sí. En las bases de datos relacionales existe un conjunto de tablas que se relacionan por las filas, que en este caso se denominan registros, o las columnas, que se denominan campos. Así, cada registro o cada fila tiene un ID único, denominada clave, y las columnas contienen atributos. Cada registro tiene normalmente un valor para cada atributo, lo que simplifica la creación de relaciones entre los puntos de datos. De esta manera, las principales características de la base de datos relacional es que evita duplicidad, ya sea en los registros, así como en las tablas. No pueden existir dos tablas del mismo nombre y siempre existe una relación de una tabla padre y una tabla hijo.
Esta se lleva a cabo a través de las claves primarias o las llaves primarias. Tipo de gestores de base de datos relacionales. Existen 5 tipos de gestores de base de datos relacionales que son Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL y DB2. Mejores bases de datos comerciales son las que acabo de mencionar. Entonces, Oracle dice que es una base de datos que puede correr en casi cualquier sistema operativo. Pues Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos tipo objeto relacional desarrollado por Oracle Corporation. La empresa trabaja en un sistema el cual mejora la gestión de grandes bases de datos y también aumenta el nivel de seguridad. IBM DB2 es una marca comercial propiedad de IBM y dice que suele ser la segunda base de datos más utilizada en torno a Unix, Linux y Oracle. IBM es una innovadora tecnología en memoria de IBM, proporciona un rendimiento único a través de conocimientos aplicables, además de que optimiza el almacenamiento y tiene buena compatibilidad con SQL. Microsoft SQL Server dice que es una base de datos con compatibilidad única para sistemas de Windows, ¿verdad? Entonces, esta base de datos solo se puede utilizar nada más en sistemas operativos que sean Windows y es un lenguaje desarrollado simplemente para el estándar ANSI del lenguaje SQL y es utilizado para manipular y recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas. La Teradata dice que destaca sobre los demás tipos de base de datos por su capacidad de almacenamiento. Es un gestor de base de datos relacional específicamente diseñado para soportar paralelismo. Su arquitectura patentada permite descomponer las preguntas complejas entre múltiples unidades de trabajo paralelas en el software de la base de datos. Bien, tendencias futuras en la base de datos de SQL o no SQL. Dice que proyectos en 2022 se estima que el 75% de la base de datos migrará a una plataforma en la nube. Por lo tanto, las organizaciones requieren servicios y soluciones en la nube que administren su arquitectura nativa, que permitan que los procesos empresariales sean más dinámicos. Plataformas de base de datos inteligentes y autónomas. Por otro lado, las plataformas de base de datos autónomas proporcionan capacidad de conducción a la base de datos que se ejecutan en una plataforma de esta manera que se permite las bases de datos perciban, tomen decisiones y realicen optimizaciones de forma independiente con el fin de generar un servicio continuo. Un sistema nativo de la nube más distribuido significa que las aplicaciones o procesos se ejecutan en contenedores de software como unidades aisladas. Los procesos se gestionan mediante arquitectura central para mejorar el uso y recursos y reducir los costos de mantenimiento. SQL tiene varios tipos de datos que son de carácter char, que es el que pues son los datos que deben de tener una longitud fija hasta de 8 KB. Por ejemplo, si queremos almacenar categorías, por ejemplo ABC, que son el tipo alfabético, ahí es donde nosotros utilizamos char. El varchar también puede ser en el número de caracteres, es decir, asignado no es fijo. SQL y administra espacios en blanco y los optimiza. Ejemplo, varchar 15 dice ocupará menos de espacio de datos. En este carácter lo que podemos hacer es escribir nombres, cualquier
datos así que tengan letras alfabéticas y poder colocar espacios y cierta simbología. También está el tipo de datos enteros que son int, que es el que nos agarra, por así decirlo, los números enteros desde el 2 hasta el 31 y así sucesivamente. Y el tipo de datos de fecha, este tipo de datos nos muestra la fecha que se les en el siguiente formato. 07 que es el día, 07 el mes y el 2014 que es el año. Y este es el tipo de dato monetario, que es en el cual uno le pone el tipo de moneda, la cantidad monetaria, sea positiva o negativa. Y el tipo decimal, que es en el cual nosotros utilizamos para poner números decimales. Propiedad de datos, está la propiedad null y la propiedad identity. La propiedad null, hay dos formas de expresar los términos null. Al implementarlo como null, estamos indicando que el contenido de dicha columna no es obligatorio. Si se necesita para especificar el campo, es obligatorio, se implementará con not null. Y la propiedad identity, propiedad solo aplicada a campos numéricos, ya que define un autoincremento automático de valores. Las características de los principales tipos de datos. En los tipos de datos tenemos binario, el bit, el byte, el counter, currency, el datetime y el single. Todos tienen una longitud. La longitud del binario es de 1 byte, la del counter 4 bytes, la del currency es de 8 bytes, al igual que el datetime y el del single. Y las descripciones, el binario para consultar sobre tabla adjunta de productos de base de datos que definen un tipo binario. Y por último el single, que es un valor en puntos flotantes de precisión simple con un rango de para valores negativos y para valores positivos y cero. Bueno, compañeros, a continuación vamos a presentar un poquito de lo que hemos visto en el primer periodo, ¿no? En cuanto a lo que es el llamado la creación de las tablas, de las bases de datos y algunas funciones sobre ellas mismas, como es alterar las tablas de datos, eliminar una tabla, ¿verdad? Insertar información en una tabla, entre otros. Entonces, como ustedes pueden ver en SQL, ¿verdad? De Visual Studio, en la parte superior izquierda de la pantalla podemos tener lo que es a la hora de crear una base de datos. Podemos crear, ¿verdad? En este caso no voy a crear por los momentos alguna base porque ya las tenemos creadas. Entonces ustedes pueden ver aquí los ejemplos para crear una base de datos. Podemos ver los comandos que se utilizan, ¿verdad? Ya una vez creada la base de datos, entonces podemos seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar una base de datos que ya tenemos creada y podemos hacer consultas o query. Ya en ella especificamos que vamos a generar alguna información, como ser crear una tabla. Podemos seleccionar, en ejecutar podemos presionar o según el método de tecla que tengamos, ¿verdad? Y automáticamente nos tiene que mostrar este mensaje que los comandos se han completado correctamente. Y por aquí vamos a ver la tabla creada automáticamente. La otra de las actividades que hicimos en la clase serían lo de eliminar una tabla, ¿verdad? Podemos alterar una tabla, que significa que podemos agregar una columna, podemos eliminar una columna en estos comandos. Ejemplos, ya tengo la tabla creada, ustedes pueden ver, automáticamente me aparecen los campos de la tabla en la parte superior. Podemos ingresar información, ahí le dice que ha sido afectada la tabla, ¿verdad?
y las filas que fueron afectadas. Entonces, podemos volver a seleccionar el cell from para mostrar la información de la tabla que contenga, y podemos ver las columnas con la información ingresada. De igual forma podemos agregar una columna, que era una de las partes que quería mostrarles. Ahí agregamos la columna y me aparece ahí como agregué esa columna. Al final recuerden que aparece en nulo la información, no contiene ninguna información. También podríamos eliminarla si ya no necesitamos la columna, y mostramos información. Vamos a ver que ya eliminamos el color. Otra de las actividades que tenemos es, a la hora de crear una tabla, es el tipo de datos. Acá tenemos numérico, float, para lo que es números grandes o extensos, el nombre varchar, que sea textos, chars para un carácter y con algunas condiciones. Aquí solo puede ingresar una letra, o sea M o F. Textos grandes, igual como este texto nulo, que acepta nulos, la ciudad, varchar, y aquí tenemos uno binario, lo podemos ver en el ejemplo. Automáticamente aquí lo tenemos a la hora de ingresar la información, la clave o llave o password, como quieran llamarlo. Automáticamente en la tabla se genere un binario para que la persona o consultar no pueda ver la información, si en un caso se llega a colar por ahí. De ahí tenemos lo que es actualizar la información de lo que es una tabla. Podemos ver que en mi parte tengo el nombre de Pablo César Herrera. Yo quiero cambiarlo y quiero cambiarle en el resumido a la ciudad. Estoy afectando. Vamos a ver. Y seleccionamos y automáticamente me parece que cambió mi nombre. Eso, más que todo, eso es lo que hemos visto en este primer parcial. De ahí esperamos seguir aprendiendo más sobre lo que es la base de datos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Igual mis compañeros han estado aquí apoyando y viendo y generando los códigos para esta clase.